Saludo con gusto a don Augusto Gómez Villanueva, diputado del PRI, presidente de la Mesa de Decanos de la Cámara de Diputados, un hombre que ha recorrido 60 años, más de 60 años de la historia de México desde la trinchera política y diplomática, siendo 6 veces diputado, senador, secretario de Estado, embajador, en fin, cuántas cosas ha visto don Augusto Gómez Villanueva. Bienvenido al programa. Mi querido Guillermo, buenas noches. Los saludo con todo afecto, respeto y además con el agradecimiento por el alto honor de permitirme participar en su importantísimo programa. Y desde luego, pues con mucho gusto vamos a realizar nuestras conversaciones. Muchas gracias. Espero, desde luego, estar a la altura de un programa que ha merecido siempre el reconocimiento del prestigio y atención de los mexicanos. Gracias, don Augusto. Debo empezar la conversación preguntándole acerca del actual momento de México. ¿Qué riesgos advierte en el país en estos tiempos de alta polarización, ataques, descalificaciones, desencuentros? El problema es que no solamente lo vimos en México, es parte de un ciclo histórico en el que estamos viviendo esta generación una nueva crisis que además coincide con una seria amenaza a la paz mundial. Sin embargo, dado que la pregunta corresponde a esta inquietud sobre la situación actual, pues es, el fruto de la alternancia, es decir, una alternancia que porque nos hemos propuesto de manera acelerada y gradual fortalecer la vida democrática del país, pues hemos ingresado a una de esas coyunturas en las cuales un movimiento que ha sido abanderado para tratar de capitalizar toda la inconformidad social derivada de más de un cuarto de siglo, pues se encuentra en este momento como en una presa que se está desbordando el agua sin rumbo y sin que tenga cauce. Es decir, la violencia verbal es el único camino que se ha encontrado para mantener, digamos, hasta este año la gobernabilidad puesta en peligro, porque esa gobernabilidad está en realidad sometida a que hasta cierto punto se mantenga el respeto al régimen de derecho. Acordémonos que el presidente de la República pues jura ante el Congreso guardar y hacer guardar la Constitución General Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y lo que ha ocurrido es que pues hemos vivido varias etapas en las cuales empieza pues con una primera de revanchismo, una segunda de persecuciones y una tercera de terrorismo. Sin embargo, esto está encubriendo pues una falta de experiencia en la conducción de un país, porque no existe un programa, sino solamente una expresión que se ha manifestado como la Cuarta Transformación, pero que sin duda alguna no tiene claridad en la definición de la misma. Es cierto. ¿No parece una buena idea, don Augusto, esta campaña de odio emprendida por Morena, alentada desafortunadamente desde Palacio Nacional, en la que usted mismo ha sido objeto de agresiones verbales por parte de morenistas que son diputados como usted, son sus pares? ¿A dónde puede conducirnos esta situación de descalificación, de revanchismo? Yo advierto que se ha perdido la conducción de la Cámara de Diputados. En realidad, el presidente, que es un diputado que pertenece al movimiento de Morena, pues ha sido no solamente tolerante, sino que ha inducido de alguna manera la serie de expresiones que se han manifestado en el seno del Congreso y además, pues esa tolerancia no la califico como tal. Yo creo que ha habido, sin duda alguna, cumplimiento de una línea política
para descalificar a los diputados que formamos parte del grupo opositor. La verdad es que yo en mis intervenciones he querido justamente destacar que la Cámara de Diputados pues no puede ser un palenque, sino todo lo contrario, tendríamos la obligación de respetar nuestro compromiso que también nosotros hicimos al curar la Constitución y respetar las leyes que de ella emanen, como es la ley orgánica y el reglamento de la Cámara. Sin embargo, esto coincide, no solamente ocurre como ocurrió en estos días con motivo de la discusión de la ley, la propuesta del Ejecutivo sobre la ley de energía eléctrica, sino además el tema que se planteó en torno a la cuestión del litio. Es decir, si nosotros pudiéramos reproducir el número de calificativos que se expresaron por parte de los diputados de Morena y que naturalmente obligaron a que nuestros compañeros, tanto de Acción Nacional como del resto de los participantes que formamos el Congreso, el grupo opositor, pues en verdad pues, es algo vergonzante. Y vergonzante porque no solamente estamos actuando con una gran irresponsabilidad, sino mostrando ante el país pues no solamente la falta de experiencia que es natural que se tenga, sino que al mismo tiempo la aplicación de una línea que todos los días se inicia en la mañana con las declaraciones del presidente de la República, que se atrevió a llamar traidores a los diputados que votamos en contra de su iniciativa en la cuestión eléctrica, ¿no? Es decir, creo que estamos sí ante una situación inédita que conduce pues a un agravamiento cada día del estado de ánimo de los mexicanos y a su vez pues trasciende porque sus seguidores no hacen más que repetir las expresiones que se manifiestan desde el Palacio. Sin embargo, la intención nuestra, que formamos parte de la comisión de la mesa, es decir, la presidencia de la mesa de decanos y el comité de ética parlamentaria y de la comisión de procesos internos y a su vez de prácticas parlamentarias, pues tenemos que atender a la experiencia vivida en estos dos periodos ordinarios de sesiones para poder hacer nuestra tarea y de esta manera buscar el camino de la normatividad interna para que inclusive pues, podamos llegar a un pacto de civilidad que nos permita trascender los siguientes etapas que nos corresponde en el cumplimiento de nuestra obligación como diputados en el resto del periodo electoral. Qué útil será eso, don Augusto. ¿Qué tendría que pasar para que los ánimos encendidos no se desborden al grado de pasar de la violencia verbal que hemos observado en estos últimos días a la violencia física, que es un riesgo real? Exacto. Yo mismo, cuando el coordinador de Morena, el señor diputado Mier, agredió al compañero Alejandro Moreno en su intervención, le hice una interpelación y al mismo tiempo invocando su calidad de coordinador, pues para que mantuviese una expresión pues que corresponde a la ética parlamentaria, es decir, de respeto a su homólogo y al mismo tiempo a los diputados y no, digamos, como jefe de una de las fracciones parlamentarias, pues fuera el que pusiera el mal ejemplo, ¿no? Es decir, quiere decir que de alguna manera también los coordinadores tienen un papel fundamental. Esto se tiene que abordar pues, en la Junta de Coordinación Política y también es importante la conducción de la Cámara, porque cuando se generan estos fenómenos, el presidente tiene la facultad de poder en un momento dado declarar, como lo han hecho en algunas ocasiones, un receso para que se reúnan los miembros de la Junta de Coordinación Política y se busque serenar los ánimos y darle un encauce parlamentario a las deliberaciones, pues en torno a la reflexión y al debate verdadero sobre el fondo de las iniciativas presentadas
Y bueno, pues lo real es que si escribimos un libro como lo hizo Juan Sabines en la ocasión en que tuvimos en la 56 legislatura la oportunidad de compartir pues la primera etapa en que se integraban los plurinominales en el número de 300, perdón, es decir, la Cámara ascendía al número de 500 diputados. Es también un tema que hay que considerar. Sí, yo creo que la Cámara, su gobernabilidad, pues habrá que revisarla, ¿no? Sí. Yo dentro de eso pues juego un papel que debo de cumplir. Y bueno, en realidad sí me extrañó, la verdad, de las compañeras que hicieron uso de la palabra ayer, pues porque lo único que yo traté de hacer fue contribuir con la presidenta de la Cámara para que se pudiera ordenar la sesión, ¿verdad? Sí. Siempre lo personal ha sido muy respetuoso y he cuidado, tengo una gran relación con todos ellos. Muchos fueron mis compañeros en el PRI y bueno, no olvidemos pues que muchos de los actuales miembros del partido de Morena pues eran priistas, ¿no? Sí. Y de otros partidos que se encuentran en nuestra propia Cámara, incluyendo al propio presidente de la República, que fue miembro del Partido Revolucionario Institucional, que hizo el himno al partido y que bueno, pues que de alguna manera, pues en esa época de su juventud, pues había profesado un acto de fe a las declaraciones de nuestro partido y a la disciplina del mismo. Bueno, pero eso ya es cuestión del pasado. Sí. Yo creo que efectivamente eso nos tiene que llevar a entender que el momento que enfrentamos, sí tenemos que, quienes hemos tenido la experiencia de participar en cámaras anteriores, en mi caso he participado en 6 cámaras, por eso soy decano, he sido decano en la 58 legislatura, he sido decano en el Congreso Constituyente y ahora también. Es decir, sí me ha tocado momentos muy complejos que tuvimos que buscar el camino de la negociación, del diálogo, y desde luego sirvieron esos acontecimientos para que pudiéramos revisar nuestra digamos, legislación en materia electoral, porque lo importante pues no solamente es lograr la legitimación del gobierno, sino lo esencial está en que se logre la gobernabilidad, y la gobernabilidad solamente se logra pues no solamente respetando la Constitución y las leyes, sino también teniendo la capacidad de presentar aquellas iniciativas que efectivamente correspondan al reclamo de una sociedad. Por ejemplo, es importante recordar que en muchas de las iniciativas que tienen que ver con derechos humanos ha habido extrañamente una absoluta coincidencia y se han votado por unanimidad. Han participado todas las fracciones parlamentarias, pero lamentablemente ayer la sesión que era justamente para aprobar iniciativas que habían sido ya consensadas con el resto de los partidos, pues volvieron a desviarse en el discurso del odio y además con una gran tolerancia de la presidencia para que con base en las estrategias de retraso para abundar en los términos que ellos han utilizado de calificar con todos los adjetivos ofensivos a la oposición, pues no fue más que simplemente algo que, como dije yo desde el principio, pues rebasa más allá del palenque. Ha llegado a expresiones de tal vulgaridad que francamente muestran que son verdaderos actos de provocación en los cuales no debemos de caer. Sí. Yo pienso que es el momento de que invoquemos no solamente la serenidad y la prudencia, sino que además contribuyamos a utilizar los instrumentos que la propia Cámara nos propicia para que revisemos el Código de Ética Parlamentaria. Pues lo dice muy bien. Déjeme preguntarle brevemente para finalizar la conversación, don Augusto, usted que ha conocido en mayor o menor grado a los presidentes de las últimas 6, 7 décadas, todos con sus cosas buenas, con sus cosas malas, ¿cómo espera que concluya el gobierno de López Obrador? Pues bueno, lo primero es que yo creo que digamos, ejercicio que se llevó a cabo recientemente en torno al tema de la revocación del mandato,
pues le falta la legislación secundaria, es decir, la legislación secundaria es cuáles son las causales que deben de prevalecer como digamos, de los factores que tienen que representar pues una penalidad suficiente desde el punto de vista electoral, moral, político, para que no concluya el presidente de la República su desempeño como ocurre en otras partes del mundo. No, sí, yo creo que este fue un ejercicio que lamentablemente tiene solamente una intención de carácter político electoral, pero que sí, tenemos que hacer todo lo posible por encontrar el camino del consenso y de la serenidad, porque de otra manera, pues la violencia desde que ya predomina en el país, pues nos puede desbordar. Y bueno, pues tenemos gravísimas experiencias en la historia de México que nos demuestran que cuando un presidente ha pretendido reelegirse o se reelige, pues las situaciones se vuelven dramáticas. Creo yo pues que esto es lo que tenemos que advertir como riesgo de que la voluntad popular está expresada de manera muy clara y precisa, y que en todo caso quienes en un momento dado reclamaron el desarrollo de instituciones para que se pudiera transparentar la voluntad política en las urnas electorales, pues mantenga su compromiso de respetar lo que ellos mismos solicitaron, y que en todo caso nosotros como gentes que hemos formado parte de una etapa histórica de nuestro país para mantener la paz y la respetabilidad de México en el mundo y el desarrollo nacional al que hemos llegado, pues tenemos que ser lo suficientemente cuidadosos para no acelerar las condiciones de inconformidad que se deriven en una anarquía en el país. Es decir, el peligro que puede ocurrir es que si no se respetan las decisiones de la voluntad electoral en las próximas elecciones, pues va a generarse pues una crisis política que no sabemos hacia dónde podría caminar. Así es. Sobre todo tomando en cuenta que las situaciones desde el punto de vista exterior pues han puesto en duda la gobernabilidad de México. Muchas gracias. Así es, don Augusto Gómez Villanueva, le agradezco mucho su presencia en el programa. Gracias por aceptar la invitación. Claro, don Guillermo, muchas gracias, ha sido un honor. Que le vaya muy bien. Hasta pronto. Enseguida, Rosario Robles gana